De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Una nueva historia comienza en mí. Bienvenidos a su programa Nueva Historia. Tenemos como objetivo contar un poco lo que ha sucedido en nuestra vida. Hoy nuestra invitada especial es Lucero Obando. Nos acompañan en esta entrevista Mónica Varela desde Colombia y Beatriz Beglia desde Uruguay. En mi caso, pues estoy desde Boston acompañándoles, ya que habíamos olvidado mencionar el lugar donde estamos ubicados. Mi esposa no está con nosotros debido a problemas de salud y Ruth Benzán, por asuntos familiares y de fuerza mayor, pues igual está ausente este día. Pero no obstante, estamos aquí y muy contentos queriéndole hacer algunas preguntas a Lucero. ¿Cómo fue que llegaste a los pies de Cristo? Cuéntanos. Bueno, eso fue algo maravilloso cuando yo recién inicié con conocer a Dios, porque como les decía, muchas veces creemos que conocemos a Dios, pero con nuestro comportamiento nosotros negamos que de verdad hemos conocido a Dios. ¿Cómo empezó mi proceso? De pequeña, más o menos de la edad, como a los 10 años que yo vine como a volver a ver a mi papá, él conoció al Señor. Él actualmente es pastor, pero en ese tiempo, cuando él me llevó a vivir con él un tiempo, pues me empezó a mostrar lo que fue a la Biblia, a leerla, a llevarme a la iglesia para que yo cantara en alabanza, así pequeñita de 10 años, más o menos 11 creo. Y estuve un tiempito con él, pero ya después me regresé con mi mamá y pues ya no me volvieron a llevar a la iglesia, entonces eso fue como mis primeros inicios. Ya después fue que yo, como a la edad más o menos de 23 años, creería yo, que escuché en la calle que colocaron como una tarima donde estaban hablando de Dios, y entonces me pareció muy lindo el tema que estaban hablando y yo llegué y me senté en la baranda y me puse a escuchar la enseñanza. Ahí me tomaron los datos y así fue como empecé a congregarme en una iglesia, a escuchar la palabra y empecé a trabajar en las cosas de Dios allí mismo en esa iglesia. Allí en la iglesia trabajé durante muchos años lo que fue Castillos del Rey, que Castillos del Rey era un grupo de jóvenes donde hacíamos obras de teatro, títeres, coreografías y lo hacíamos en las actividades de la escuela dominical. También lo hacíamos en invitaciones que nos hacían en otras partes, en colegios, en centros comerciales, en tarimas, en centros comerciales. Y durante años estuve haciendo esa actividad. Me gustaba mucho porque pues es algo que a mí me gustaba mucho, la coreografía, mover mis manos, mejor dicho. Entonces disfrutaba mucho con los niños y con los adolescentes y enseñarles la palabra de Dios a través de una coreografía, de una obra de teatro. Eso fue lo que hice en esa iglesia, que duré ahí como unos 12 años más o menos, aproximadamente unos 10, 12 años. Bueno, Lucero, en tu libro dices que debes disfrutar de la relación con tu creador y que así logras ser feliz. ¿Cómo pones esto como en tu experiencia personal para explicarles a los que no han tenido ese encuentro qué tan lindo ha sido y cómo ha sido para ti? Bueno, cuando yo empecé a estudiar este proceso de la relación con Dios, lo hice en base a mí porque ya era una mujer que llevaba muchos años en la iglesia, más de 10 años en la iglesia, me congregaba, servía al Señor en la iglesia, hacía toda clase de actividades de servicio, lo que me asignaran lo hacía con mucho amor. Me gustaba servir, trabajar con niños, con adolescentes, con todo eso, pero había algo que a mí no me dejaba ser feliz por completo. Y era que siempre que yo iba a la iglesia, yo sentía la presencia de Dios, yo levantaba mis manos, cantaba al Señor, lo adoraba. Y era como el único espacio allí donde yo me sentía feliz, segura, protegida, ahí en la iglesia. Pero cuando yo ya llegaba
a mi lugar secreto, que era mi alcoba, que era mi relación conmigo, cuando yo estoy a solas conmigo misma, habían cosas que yo decía, hay algo dentro de mí que yo no sé qué es, porque no lo sabía, que no me deja ser feliz. Era una mujer que lloraba mucho, era triste y tenía relaciones, como te decía yo, tenía novios, pero yo no sé, no sabía ni por qué los tenía, porque duraba quizás 3 meses con esa persona y yo misma decía, no, ya no, no, ya no quiero ser más novia suya, aún estando yo en la iglesia. Y yo decía, o sea, yo no entiendo por qué si yo voy a la iglesia y yo tengo una relación, no fue siempre, sino que de pronto dejaba pasar un tiempo y volvía y conseguía otro novio, pero yo no me sentía bien. Entonces, cuando empecé yo en ese proceso de la relación con Dios y que yo me fui, porque yo fui una mujer muy enferma, tenía como 6 diagnósticos de salud y uno de ellos era muy delicado. Entonces dije yo, bueno, porque eso me mató a mí prácticamente porque yo entré en depresión, en verme enferma, físicamente, emocionalmente, no era feliz porque no tenía una relación estable y la relación que tuve como mi pareja, esposo, no me fue bien. Entré en una dependencia emocional con él, ¿sí? Era una persona que no fue bien conmigo. Entrar en dependencia emocional es que vos aguantás lo que es quizás maltrato físico, verbal, psicológico. Entonces, pero no pasaba sino de la puerta para adentro y yo no, de la puerta para afuera, yo era otra persona. Era una persona feliz y todo, pero siempre habían esos vacíos y yo no entendía por qué yo aguantaba en esa relación de pareja, porque qué era lo que había en mí, hasta que yo un día cuando me enfermé, me mandaron de los mismos médicos de los controles que yo tenía, me mandaron a mí donde el psiquiatra para que él mirara mi problema de salud. Yo fui donde el psiquiatra, estuve allá con mis problemas de salud y todo eso, y el psiquiatra a mí me dijo, pero sus exámenes le salen bien, yo a usted la veo físicamente bien, porque siempre yo he sido así como me ven, siempre desde adolescente me ha gustado arreglarme, organizarme físicamente, porque esta es nuestra autoestima externa, pero nuestra autoestima interna es lo que hay acá adentro, cómo yo manejo mi alma está en lo que es mi voluntad, mis emociones, mi mente, pero yo no sabía cómo trabajarlas. Cuando ese médico a mí me dijo, no, es que su problema no es más que emocional, usted debe tener algo allí que usted tiene que mirar qué es, y empezó a preguntarme que cómo era con mi pareja, que si yo estaba bien, que si yo de pronto tenía maltrato en el trabajo, en mi casa. Bueno, empezó a hacerme preguntas que yo misma me empecé a responder y que yo dije, bueno, este señor para mí fue un ángel porque me hizo preguntas que yo jamás en la vida me había hecho y yo vivía mi vida muy vacía. Y externamente estaba bien, tenía mi buen trabajo y todo, pero dentro de mí había un vacío que yo no sabía, que a pesar de yo estar yendo a la iglesia, por eso te decía que vamos a la iglesia, pero muchas veces no somos felices 100%, cuando Dios dice en su palabra que Él nos ha puesto gozo a nosotros, pero yo no sabía que era ese gozo, que a pesar de las circunstancias, de la situación, Él pone paz en medio de esa tormenta, que Él nos da a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no entendía nada de eso. Cuando ese psiquiatra me dijo eso, ¿yo qué hice? Me fui a mi aposento, que era mi cuarto, y empecé durante quizás meses, que ya no recuerdo porque fue hace muchísimos años, y empecé a orar y a orar y a decirle al Señor que brotara de la verdad de la tierra del lucero, que sacara lo que había profundo en mí para yo saber qué era eso que a mí no me dejaba ser feliz, porque era una mujer enferma físicamente y emocionalmente también. Que una persona enferma físicamente y emocionalmente puede ser feliz. No, no, pues no se puede. ¿Qué hice yo? Empecé a orar y a pedirle al Señor que me ayudara, que me mostrara, y Él empezó a mostrarme que yo tenía heridas en mi alma, los vacíos que dejó mi padre cuando se fue y dejó a mi mamá. Él me lo mostraba así, me lo mandaba a la mente, y podía yo mirar cómo esa niña lloró y sufrió cuando su papá se fue y abandonó a su mamá, y cómo yo lo jalaba para que él no se fuera y se quedara conmigo.
Y esas cosas empezaron a venir a mi mente, empecé a mirar las cosas que yo había vivido en mi adolescencia, lo que yo sufrí, las decisiones que me tocó tomar a temprana edad. Todo esto yo lo hablo en mi libro más profundamente. Pero empecé en ese proceso de reconocer cuáles eran mis vacíos y de dónde venía mi dolor. Cuando yo empecé a hacer esto, yo entré en un proceso de sanidad interior a través del perdón. ¿Por qué digo a través del perdón? Porque empecé a notar y a observar que era una mujer muy resentida, que tenía rencor por mi padre, porque mi mamá siempre en ese tiempo me habló mal de mi papá, que nos abandonó. Entonces uno se llena de esas cosas de la mente acerca de su padre, cuando es algo que nosotros jamás debemos hacer, es hablarle a nuestros hijos mal de su papá, así su papá haya sido lo que haya sido, esas cosas matan la autoestima de un niño o de una niña. Entonces empecé a recordar todo eso y empecé en el proceso de reconocer mi dolor, de perdonarme a mí misma por durante tantos años haber guardado eso en mi corazón y haber tenido esa rabia, ese rencor, ese odio, ¿sí? Buscando que el Señor hiciera venganza, que el Señor se vengara y que ellos pagaran lo que me habían hecho, ¿sí? Todas esas personas. Pero entonces, cuando el Señor me dice, es que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, yo no me puedo vengar yo misma. Empecé a soltar y a entregarle a Él eso, llorando, arrodillada, y Él empezó a traer paz en mi corazón, sanidad interior, y le dije a Él, dame el amor que yo tengo que tener para ir a esas personas y pedirles perdón, ¿sí? Porque ya habían pasado años y eso era lo que me tenía a mí así. Cuando yo empecé en el proceso, pues fui a esas personas, le pedí perdón a cada uno de ellos, sané mi vida y lo hice por amor a mí misma. No porque quizás las otras personas se lo merezcan, sino por amor a mí misma y porque yo necesitaba empezar a tener esa relación con Dios y esa relación conmigo misma, de empezar a ser feliz conmigo misma. Porque yo qué hacía, y muchas personas lo hacen, buscan esa felicidad a través de las cosas materiales, de quizás refugiarse en el estudio, en las drogas, en la sexualidad, ¿sí? En la glotonería, en las amistades, en todas esas cosas externas, porque si estoy haciendo esto, entonces yo me siento feliz en ese momento. Pero cuando estamos adentro con nosotros mismos en nuestro cuarto a solas, ¿quién soy yo? ¿Cómo me siento yo? ¿Soy feliz conmigo misma? ¿Disfruto de mi compañía? ¿Qué hago yo hoy para hacerme feliz a mí misma en medio de este silencio, de esta soledad? ¿O tengo que ir a buscar algo para que a mí me llene y me satisfaga emocionalmente? Es cuando empecé todo eso, empecé a sanar toda esa parte, lo que fue mi autoestima, y cuando empecé a hacer eso, eso fue un proceso de meses, de meses, de meses, pero empecé cada día a trabajar, a leer más la palabra, a entenderla, ¿sí? A absorberla, a aplicarla en mi vida, a enseñarla, a compartirla. Cuando empecé en eso, yo automáticamente me empecé a sanar. Físicamente porque me sané, porque se fueron poco a poco yendo todas esas enfermedades. Ya no me hicieron esos controles que me iban a hacer algo muy parecido como a la quimioterapia. Eso quedó abolido, se fue. Emocionalmente pude sanarme mi autoestima y pude entrar en esa relación con Él y restaurar, y pude aprender a ser feliz conmigo misma. Que si mi esposo está conmigo, soy feliz. Pero si mi esposo se va, yo también puedo ser feliz conmigo misma, porque pues tengo mi padre que está conmigo, que me acompaña y que me ha dado ese amor infinito y que lo va a llenar acá. Porque es muy difícil cuando nosotros no tenemos esa relación que nosotros podamos sentir eso. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, un día tuve una consejería con una mujer y ella duró 26 años de casada con su esposo y tiene 2 hijos ya grandes. Y el esposo siempre fue normal, la atendía, una relación que se vuelve rutinaria, que también en mi libro hablo de eso, porque muchas veces en la relación de pareja se vuelve rutinario, ¿sí? Se vuelve como que como que se pierde el enfoque, como que se vuelve costumbre y ya no se vuelve a tener esa misma química, esa misma relación que fue al inicio cuando fuimos novios.
Y esas cosas no se pueden perder, pero hoy en día se ha perdido mucho. Cuando ya uno lleva muchos años de casada, uno descuida esa parte, ya la mujer no se arregla, no se organiza, ya no dedica tiempo así. Si antes él la conoció haciendo ejercicios, bien bonita, estudiando, leyendo libros, ella se desconectó totalmente de ella y se entregó a sus hijos y a su esposo, pero se descuidó ella. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos en la relación de pareja? Pues que posiblemente, si nosotros no tenemos una relación firme, ambos como relación de pareja en Dios, que los dos estemos unánimes ahí juntitos trabajando con el Señor y que el Señor esté ayudándonos cada día en nuestra relación, pues va a pasar que la pareja se va a conseguir otra mujer afuera que esté arregladita, que mejor dicho, te va a mostrar lo que a ti te falta, lo que tú tenías y ya no lo tienes. Porque es así como él te conoció y esas cosas no se pueden perder, eso debe seguir por siempre en nuestra relación de pareja. Obviamente hay ocupaciones con los hijos y con el esposo, pero la relación con nosotras no se puede perder. Y esta mujer se había descuidado quizás en esa parte. Ella llorando decía que no sabía qué hacer, que no podía estar sola, que tenía que tener a su esposo allí, que ella lo iba a perdonar, que lo iba a volver a recibir. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que esas cosas nos están mostrando que nosotros no sabemos tener una relación con nosotras. Entonces, eso aprendí yo, que si mi esposo está conmigo, amén. Que si no está y se fue por X o Y circunstancia, falleció, Dios no lo quiera, se fue con otra mujer, no te abandonó, te perdió porque perdió un tesoro. Pues, ¿qué hago? Sigo trabajando en mí, pero hay mujeres que se va la vida de ellas con su pareja porque su pareja las abandonó, las dejó y caen en depresión. Muchas de ellas caen en depresión porque no saben ser felices con ellas, no saben estar a solas y disfrutar de su compañía. Entonces, cuando todas esas cosas se unifican, lo que es la relación conmigo misma y la relación con Dios, nosotros verdaderamente podemos sentir ese amor, esa felicidad interior cuando trabajamos esas dos partes. Veo que tienes un ministerio tremendo, ¿verdad? El de la sanidad interior y en empoderar a muchas mujeres en el sentido de que nosotras podamos ser esas mujeres dependientes. Me gustaría saber cuándo fue el clic ese que te dio a ti. Como tú dices, nosotros podemos ir a la iglesia, no ser feliz, o podemos concurrir y no parece que el Señor nos haya hecho ese clic que nos toma, que nosotros nos sumergimos en su presencia. ¿Cuándo fue para ti ese clic, ese momento que tú dijiste, bueno, me meto en aguas profundas en lo del Señor y ahí navego, ¿verdad? Como dice la palabra de las aguas salutíferas. ¿Cuándo fue ese despertar? Sí, muy bien. ¿Cómo te refieres a ese despertar? Bueno, eso fue hace 6 años. Uh-huh. Hace 6 años porque yo llevo escuchando la palabra, yendo a la iglesia, sirviendo muchísimos años. Más de 15, yo creo que como 15 años. Pero apenas hace 6 años pude tomar conciencia cuando yo reconocí mis dolores, de dónde venía cada herida de mi alma, porque es que todos los seres humanos traemos heridas del alma, que no nos demos cuenta que están allí y que están guardadas aquí en nuestra memoria, en algún rinconcito. Cuando nosotros nos sanamos y nos soltamos esas heridas en Dios, nosotros no vamos a tener ese despertar, porque hay que clamarle a Él y pedirle a Él, rogarle a Él, Señor, muestra cuáles son esas heridas. Eso apenas ocurrió hace 6 años, porque pasa que muchas veces, y he podido verlo, lo he podido escuchar, y lo viví también, que estamos en la iglesia sirviendo, pero nosotros estamos mirando al de al lado, lo estamos criticando, lo estamos señalando, ¿sí? Estamos envidiando, estamos chismeando, cosas tan pequeñitas como esas lo estamos haciendo nosotros. Y esas cosas están relacionadas con nuestras heridas de la infancia. Y obviamente con la desconexión total de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña. Hay 2 mandamientos grandes que el Señor dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, ¿sí? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí me enfoco yo para hablar de las 2 relaciones, que yo debo tener, la relación conmigo misma y la relación espiritual. Cuando uno se da cuenta y muchas personas, como yo pensaba que eso era normal, yo decía, no, eso es normal que uno sienta envidia por la otra, no.
cuando yo estoy constantemente criticando a la otra persona, uno tiene que mirar para adentro, no es la otra persona la que tiene que cambiar, soy yo la que tengo que cambiar. ¿Qué hay dentro de mí que a mí me molesta de la otra persona? Ah, pues que la estoy criticando porque mira ella con ese cuerpo y ¿cómo estoy yo? ¿Por qué me estoy comparando con ella? ¿Cuál es ese vacío que yo tengo? ¿Cómo estoy yo físicamente? Sí, me estoy comparando con ella. Y cuando nosotros nos comparamos con otra persona, es cuando nosotros desde pequeñitos, nuestros cuidadores, nuestros padres en el colegio, a nosotros nos criticaron, nos compararon. Ah, es que tu hermano lo hace mejor que vos, o usted no sabe hacer esto bien, esta persona lo hace mejor. Entonces, esas cosas, aunque las hayamos escuchado de pequeños, eso se queda aquí guardado en la memoria. Y nosotros sin darnos cuenta hacemos eso mismo. Pero cuando nosotros reconocemos eso, yo reconozco que mi mamá a mí me hizo esto, mis padres me hicieron esto, mis cuidadores o en el colegio, una profesora, cuando sentimos envidia también, cuando nosotros nos criamos en ese entorno, nosotros eso lo vamos a manifestar en nuestra adultez. Entonces, en la iglesia se ve mucho eso. Estamos siempre mirando a las demás personas, criticando, y eso es parte de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando yo me amo, cuando yo me sano, cuando yo sé que eso que estoy criticando, que estoy envidiando, es algo que yo tengo que soltar y sanar y pedirle al Señor que me ayude, entonces yo voy a dejar de hacerle daño a mi prójimo y voy a empezar a aplicar lo que el Señor tiene en su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Muy bien, yo sé que hay muchas preguntas que van a quedar en el tintero, pero también sabemos que esta no será la última vez que te vamos a tener, Lucero. Seguramente en una futura y cercana oportunidad te vamos a entrevistar una vez más. Queremos agradecerle a Mónica, a Beatriz, por habernos acompañado el día de hoy, y a ti, Lucero, por haber aceptado nuestra invitación. Queremos desearles lo mejor, que la pasen súper bien, y entonces ahora sí, a amarse a ustedes mismas, ¿ok? Muchas gracias. 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 Hasta pronto.